Hola a todos, buenas noches. Es martes 6 de septiembre y son las 8 de la noche con 11 minutos y me da mucho gusto recibirlos a un martes más de charlas jurídicas. Ya saben que estamos en la quinta temporada, entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos un súper, de verdad, súper invitadazo de lujo. Tenemos un tema que está, bueno, en tendencia, que es el tema de hoy, de ayer, de toda la semana. Entonces, bueno, pues les vamos a pedir de favor con todo cariño, ¿no? Que nos apoyen a compartir el link de esta transmisión para que, bueno, pues más abogados, más estudiantes, más interesados en este tema vengan de verdad a esta transmisión a escuchar este mensaje tan importante que vamos a recibir de verdad de un gran jurista a quien yo admiro, respeto y de verdad estoy muy agradecida con él por haberse tomado pues estos minutos, ¿verdad? Que nos va a compartir de su tiempo, de su conocimiento y bueno, van a ver que esto es un bombazo jurídico. Entonces, compartan el link, inviten a sus amigos, mándenlos por ahí a sus grupos de WhatsApp este link. Recuerden que dudas, quejas y reclamaciones en el chat del Facebook Live. Entonces, todas las preguntas, lo que quieran, los comentarios, ya saben que manden stickers, emojis, reacciones, todo lo que quieran, mándenselo a nuestro querido invitado. Tenemos al juez Eduardo Osorio, y bueno, pues manden por favor ahí todos sus mensajes. El club de fans puede empezar a manifestarse de nuestra señoría, el juez Eduardo. Entonces, bueno, le vamos a hacer llegar todos sus mensajes, sus comentarios, dudas, quejas y reclamaciones en el chat. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. Entonces ya saben qué tema está pues ahorita en tendencia. Y bueno, pues mi querido Fer, bienvenido nuevamente al Instituto Jurídico Atenea. Hola maestra, hola a todos y bueno, sin más por el momento, yo sé que todos estamos muy ansiosos y queremos ya escuchar esta maravillosa charla. Del tiempo que yo llevo aquí, quizás es el momento en el cual más hemos tenido gente aquí esperando, así que les ruego un minutito de paciencia porque me tocó quizás la parte más difícil de toda esta charla, que es tratar de hacer un resumen de la currícula de su señoría. Sin más por el momento, yo les presento que el doctor Eduardo Alberto Osorio Rosado, su señoría, actualmente se desempeña como juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tabasco. Pues primero que nada es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene especialidad en Proceso Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Villahermosa. Es doctor por el Instituto Universitario Puebla, Campus Villahermosa. Durante 19 años, ha colaborado en el Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado en diversos cargos como oficial y secretario en diversos tribunales de circuito y juzgados de distrito. Como docente, ha impartido diversas clases en universidades e institutos de Chiapas, Oaxaca, Sonora, Yucatán y Tabasco, en programas tanto de la licenciatura como de la maestría e inclusive el doctorado, así como ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. También es profesor de la Escuela Federal de Formación Judicial y de las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por si fuera poco, es coautor y coordinador del libro Cuestiones Jurídicas Relevantes de Derecho Constitucional Mexicano, y también escribió los siguientes artículos, como el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, comentarios y oportunidad para promover el juicio de amparo indirecto en contra de órdenes de aprehensión y autos de formal prisión, de acuerdo con la nueva Ley de Amparo. Me fui muy rápido, estamos todos ansiosos. Por favor, dudas, quejas, reclamaciones, allá abajo en los comentarios, vamos a estar muy atentos, su servidor y la maestra. Sin más por decir, su señoría, por favor, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Gracias por la presentación, Fernando, y muchas gracias, licenciada Ángela, por invitarme a compartir con el foro de su instituto y demás personas interesadas reflexiones en torno a este tema que tiene a todo México y Latinoamérica pendiente y a la expectativa de todo lo que se está diciendo y resolviendo. Creo que nunca había o hace mucho que un tema jurídico no nos había tenido tan unidos a todos en redes sociales, comentando sobre lo que podría pasar y deseando que ya llegara la fecha para ver tanto las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las de la Suprema Corte de Justicia de México. Muchas gracias.
Señoría, pues muchas gracias de verdad por aceptar la invitación, por hacernos un espacio en su agenda que yo sé que está súper apretada, ¿no? Y dando cursos, clases, conferencias, entrevistas, ¿no? Porque es el tema que está ahorita, pues candente, ¿no? El tema en tendencia jurídica. Y bueno, pues ahora sí que, como le comentaba, pues nuestro foro son principalmente nuestros estudiantes, pero también tenemos, ya vi por ahí, pues algunos, pues abogados postulantes, ministerios públicos, policías, algunos jueces de control de acá de Ciudad de México que también ya se están uniendo a la transmisión. Entonces, bueno, tenemos un grupo variadito, ¿no? El foro. Pero me gustaría, señoría, que nos compartiera, por favor, ahora sí que empezamos desde el principio, ¿no? Para nuestros estudiantes, ¿qué son las medidas cautelares, señoría? Si nos pudiera compartir. Es una pregunta bastante interesante y creo que hace usted muy bien en que comencemos por ahí, por el principio, porque por ahí podríamos comenzar a comprender mejor a la prisión preventiva, dado que es una medida cautelar. Las medidas cautelares son herramientas que se diseñan y se ponen en los procesos. Si imaginamos a un proceso, por ejemplo, trazamos una línea donde el inicio de la línea es la demanda o el inicio del juicio o proceso y la sentencia, la parte final. Las medidas cautelares son estos instrumentos, estas herramientas que ha puesto quien diseña el proceso para que las personas que tienen una pretensión, por ejemplo, un actor tiene una pretensión, un actor de un juicio civil quiere que se haga algo, que el demandado haga algo, cumpla con algo, pague algo, lo mismo en uno mercantil. Y las medidas cautelares precisamente permiten que mientras se tramita todo el juicio, se asegure esa pretensión de esa persona. Sobre todo, también un buen ejemplo serían los juicios familiares. Un juicio de divorcio, por ejemplo, podría tener como medida cautelar establecer con quién debe vivir el menor, establecer las convivencias de manera cautelar o provisional mientras se dicta sentencia. El proceso penal no es la excepción. En el proceso penal hay pretensiones distintas. La fiscalía tiene una pretensión que es esclarecer hechos y verificar si una persona puede resultar responsable o no. Y la víctima tiene una pretensión, que la persona que resulte responsable le resarza o le pague los daños que sufrió. Aquí entonces están establecidas diversas medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que mientras se resuelve el juicio en definitiva, es más, mientras se integra el proceso y se va por sus diferentes etapas, se puede hacer uso de estas herramientas, medidas cautelares, que aseguren una pretensión. En el proceso penal, maestra, Fernando, quienes nos ven, las medidas cautelares tienen como propósito tutelar 3 riesgos en particular. Hemos escuchado que los ministros han hablado de ello. Pudiera haber 3 riesgos que podrían presentarse respecto de la persona imputada o acusada. Uno de ellos es riesgo de sustracción de la acción de la justicia. La persona, hay evidencia, hay datos objetivos que demuestran que esta persona no va a someterse al proceso, que si se le cita a las audiencias no va a comparecer. Entonces es necesario cautelarlo, se acredita entonces una necesidad de cautelar a esa persona que justifica la imposición de una medida cautelar. Pudiera ser también el caso que se dé otro tipo de riesgo de que el proceso se obstaculice. ¿Cuándo se puede obstaculizar el proceso? Pues cuando tenemos la duda fundada, basada en algún elemento objetivo, de que la persona puede, si está en libertad, o si no se le restringe de alguna manera su libertad deambulatoria, ir al lugar donde ocurrieron los hechos y destruir evidencia. Entonces ahí se podría obstaculizar el proceso de esa manera. O bien pudiera ser que la víctima demostrara que esta persona representa cierto peligro para ella, para los testigos, o que el fiscal demuestre que es peligro para los testigos o para la sociedad en general. Y si se cuenta con elementos objetivos, entonces también habrá lugar a poner una medida cautelar por la existencia de esta necesidad de cautela.
Gracias, señoría. Y bueno, pues precisamente ahorita que nos explicó cuáles son los riesgos, los fines de estas medidas cautelares, me gustaría ahora sí que nos comparta en particular la prisión preventiva como medida cautelar, los tipos de prisión preventiva que hay. Ahora sí que lo escuchamos, señoría. Sí, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente aquí también es importante hacer notar este punto. Hay una de las medidas cautelares, la que en el código, en el capítulo de medidas cautelares y en su listado se encuentra hasta el final, es la prisión preventiva. Y se encuentra hasta el final no porque sea por orden alfabético que la P le tocó hasta el final o que porque quedó hasta allá, sino se encuentra hasta el final porque es la última medida que debería ponerse. Sería como que el último recurso al que se debería acudir para ponerle a una persona una medida cautelar. Es más, incluso podrían ponerse medidas cautelares distintas y en caso de que la persona no acate las medidas impuestas distintas a la prisión preventiva, pueda actualizarse la necesidad entonces de una más restrictiva de su libertad, que es la prisión preventiva. La prisión preventiva lo que implica es que mientras el proceso se desarrolla, una persona se mantenga en prisión. Una persona que goza de presunción de inocencia se mantenga en prisión, ya sea por la existencia de cualquiera de estos tres riesgos que le he comentado, por supuesto, no la sola existencia o actualización de estos tres riesgos, sino que se actualice el riesgo en grado tal que justifique que solo la prisión pueda tutelar ese riesgo o cautelar ese riesgo. Y aquí estaríamos hablando de la prisión preventiva en su modalidad de justificable. Se le llama normalmente justificada, a mí me gusta llamarle justificable porque justificado o justificada habla de que ya se justificó. Justificable hace más referencia a que es la prisión susceptible de justificarse. Es decir, si la fiscalía, quien tiene la carga de probar que existen cualquiera de estos tres riesgos, demuestra alguno de ellos y demuestra incluso que solo la prisión es la medida que puede cautelar el riesgo, entonces cabe la prisión y estamos en el supuesto de la prisión preventiva justificable, que ya se convirtió en justificada. Sin embargo, México también tiene otra modalidad de prisión preventiva que tiene sustento en el artículo 19 de la Constitución y se reproduce casi literalmente en el artículo 167 del Código Nacional, que es la tan famosa, comentada prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva que no requiere, que no exige que la fiscalía justifique ni siquiera la existencia de cualquiera de estos riesgos, ni mucho menos que el riesgo es del grado tal que amerite prisión, sino que basta que el fiscal impute a una persona una de las conductas establecidas en el artículo 19 constitucional. Entonces, yo llevo un proceso, imputo a una persona un delito, por ejemplo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y esto significa o implica que se vuelve sujeto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, respecto de la cual ni siquiera, en términos de lo que está dispuesto en el artículo 19 y lo que el Poder Reformador muestra en sus antecedentes que tuvo la intención, que esa persona solamente por tener el señalamiento de cometer esa conducta, enfrente su proceso en prisión. Esas son las dos maneras, las dos modalidades distintas de prisión preventiva que existen. Gracias, señoría. Y bueno, ahora sí que, digamos, ahorita que ya ha planteado, digamos, o nos ha expuesto como este antecedente introductorio, ahora sí que, pues ya me voy a ir a lo que todos queremos saber, ¿no? Su nombre, obviamente usted surgió por ahí el comentario, ¿no? Su nombre, pues lo escuchamos todos, todo el país que estuvo siguiendo la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el doctor Arturo Bárcena mencionaba
un poco el sentido de la sentencia, la 293-2011, ¿no? Mencionó que, por ejemplo, que el sentido o la observancia a este criterio no era obligatoria, y hizo por ahí un comentario en el que decía que sabía que usted era uno de los jueces que no aplicaba la prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues ahora sí que era como uno entre miles, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría primero que nos explicara ¿cómo es que llega usted a este razonamiento, ¿no? Es decir, usted hace obviamente un análisis, pues lógico, jurídico, ¿no? De interpretación de normas, de valoración, pero me gustaría ahora sí que nos contara primero como el origen de cómo es que llega usted a inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, señoría, estamos aquí, pues con la expectativa de que nos cuente. Muchas gracias. Pues bueno, yo podría compartir cómo fue este proceso con mucho gusto y también si es de interés y por ahí la gente considera que es prudente. Tengo una anécdota que me parece que es bastante curiosa en relación con precisamente Arturo Bárcena en cuanto a mi proceso de haber descubierto, según yo, dónde estaba el tema con la famosa contradicción de tesis 293. Porque yo me sorprendí ese día viendo la sesión de la Corte Interamericana, que conocía mi criterio y los aspectos de mi criterio. Yo sabía que él sabía que yo no aplicaba la prisión y que tenía yo una interpretación de la 293, pero nunca intercambiamos, nunca le mandé mi video o nunca le mandé las notas, o yo creo que también, o si en alguna ocasión lo hice, Arturo pues siempre estaba muy ocupado y con la tarea de la escuela judicial y el caso es que yo creo que no habíamos hablado más que de esto, ¿no? Fíjense que yo soy juez de distrito, me designan juez de distrito aquí en Villahermosa, Tabasco, inauguro el Centro de Justicia Penal Federal con mis compañeros Javier Aguirre Farfán y Héctor Capetillo Lizama. Abrimos el Centro de Justicia y operamos la implementación y consolidación del sistema de justicia penal. Después de ello, el Consejo de la Judicatura me encomienda ser juez primero de distrito, amparo, y luego me encomienda aperturar el juzgado de distrito en materia mercantil federal con sala de audiencia, juicios orales, y posteriormente me encomienda nuevamente, por necesidades del servicio, siempre regresar al sistema penal. Yo creo que aquí había un proceso mío como de mayor entendimiento, madurez como juzgador y entendimiento de los derechos humanos, que cuando regreso al sistema, yo tenía un gran pendiente y recuerdo que esto lo platiqué con el juez Javier Aguirre, que está en el Centro de Justicia Cancún, que me ayudó, me dio la bienvenida por haber vuelto al sistema, y yo le dije, yo solamente tengo algo que me duele como juez, que no soy juez cuando se trata de la prisión preventiva oficiosa. ¿Y a qué me refería yo? Yo siempre le digo a mis colaboradores o cuando he compartido con alumnos, ¿es juez? ¿Qué hace el juez? El juez juzga. ¿Y cómo juzga el juez? A partir de los hechos y los elementos de convicción que se le proporcionan. Pero si tú emites una decisión sin valorar hechos, sin valorar argumentos, no estás siendo juez. Y yo no era juez o no me sentía juez en el tema de prisión preventiva oficiosa, porque yo estaba convencido que atentaba contra derechos humanos, particularmente la presunción de inocencia y la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad. Pero en mi primera integración del Centro de Justicia Penal ni me lo cuestionaba. Aquí cobra relevancia dentro del tema, abogada Fernando, una ejecutoria de la Corte que es elemental. Yo creo que la mayoría de la gente que ve el estándar interamericano sobre la prisión preventiva oficiosa dice, bueno, pero es que es tan claro y evidente que no debe ser automática que no nos explicamos por qué los jueces no la inaplican. O sea, no se necesita ser un científico del derecho para llegar a esta conclusión. Bueno, aquí entra en juego una contradicción de tesis. Recordemos uno de estos tipos de asuntos que tienen como propósito unificar criterios, y la contradicción de tesis 293-2011 que el Pleno de la Corte resolvió en el año 2013
determinó cosas muy importantes en relación con nuestro sistema de control constitucional, nuestro sistema, el parámetro de regularidad constitucional, es decir, qué es lo que debemos tomar en cuenta cuando confrontamos un acto contra, qué parámetro debemos tener en cuanto a derechos humanos. Esa contradicción 293-2011 estableció que los derechos humanos, en atención a la reforma de 2011, no se relacionan de manera jerárquica y que los derechos humanos, tanto de fuente nacional, la Constitución, como de fuente internacional, tratados internacionales en los que México ha sido parte, integran el mismo parámetro de regularidad constitucional, es decir, juntos son constitución. Cuando se habla entonces de parámetro de regularidad constitucional, se habla tanto de convencionalidad como de constitucionalidad. De un lado, derechos humanos reconocidos en Constitución y las resoluciones que la Corte Mexicana ha emitido sobre ellos, y del otro lado, tratados internacionales con contenido de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana que se han emitido al respecto. Y dirán, bueno, pues está muy claro, hay que atender, además, bueno, ¿qué pasa? Dijo el constituyente, fíjense, aquí siempre se criticó el principio pro persona, nunca se debió haber constitucionalizado, nunca se debió haber metido el artículo primero. Bueno, pues es que el constituyente nos conoce tantos, es tan conocedor de nuestra idiosincrasia que dijo, ¿qué va a pasar cuando conflictúen estas normas? Mejor de una vez les pongo en la Constitución cómo lo van a resolver. Ese principio pro persona lo que dice es que debemos tomar en cuenta los derechos de fuente nacional e internacional y que cuando haya un conflicto entre ellos debemos optar por la interpretación que brinde el que más favorezca a la persona, el que maximice el derecho, por ejemplo. Entonces dijo, tú vas a seleccionar la norma que mejor proteja a la persona. Sin embargo, la contradicción de tesis 293-2011, inmediatamente después de decir que no hay jerarquía en derechos humanos de fuente nacional e internacional y que son el parámetro de regularidad, puso un pero y dijo, pero cuando en la Constitución haya una restricción, se deberá estar a esa restricción. Entonces nos tomamos muy a pecho, muy de manera estricta esa declaración y entonces hemos considerado que, bueno, sí es cierto, esto opera de esta manera, pero si hay una restricción en la Constitución, prisión preventiva oficiosa, se debe estar a ella y no podemos aplicar el derecho internacional. Yo mismo lo vi así por años, pero en mi vuelta al Centro de Justicia Penal y en esta molestia que le digo que yo sentía de no poder controlar la prisión preventiva, a pesar de que yo no veía de ninguna manera cómo sostenerla, tomé mi iPad, bajé la contradicción de tesis 293-2011, me senté una tarde a leerla de manera acuciosa y vino a mí, de alguna manera, esta otra forma de leerla o de interpretar el texto, que precisamente hoy refirió tanto la ministra Piña como el ministro Saldívar, que es cierto, la contradicción de tesis dice que cuando hay una restricción en la Constitución hay que estar a ella, pero eso dice el rubro de una de las tesis. Si leemos el contenido de la propia tesis, a que me refiero, y de la ejecutoria, no habla de cualquier restricción o de toda restricción. Dice, cuando en términos de la parte final del párrafo primero del artículo, del párrafo primero del artículo primero de la Constitución, se debe estar a ella. Entonces tenemos que conocer qué dice esa parte final del párrafo primero para saber a qué debemos estar. Ese párrafo primero básicamente dice que los derechos humanos solo pueden restringirse y suspenderse en los términos que diga esta Constitución, dice. Bueno, si remite a la misma Constitución, me preguntaba yo, ahí pongo mis notas, y digo, ¿a qué se refiere con estas restricciones? Porque las encontré vacías, no encontré que tuvieran contenido. Entonces dije, bueno, ya llegué al primero, el primero dice esta Constitución y remite a la misma Constitución. Y me pregunto, ¿qué artículo constitucional habla de restricciones y suspensión de derechos humanos? Pues el 29. El artículo 29 dice que el presidente de la República, con aprobación
del Congreso puede restringir y suspender derechos humanos y sus garantías en todo el territorio nacional o en una parte de él para poder hacer frente, cuáles derechos humanos y cuáles garantías, aquellos que sean necesarios para hacer frente a situaciones como invasión, perturbación grave de la paz. Por ejemplo, COVID podría ser una razón, ¿no? O sea, si hubiéramos entrado en un cierre total de operaciones como lo hizo Europa, la vía para restringir nuestra libertad de ambulatoria, nuestra libertad de tránsito, habría sido esta restricción que puede ordenar el presidente con el Congreso. Bueno, una vez que yo entendí que eran las del 29, que se actualizan en lo que se llama estado de alarma, excepción o emergencia, pues dije, bueno, hay estado de alarma, excepción o emergencia, hay restricción en cuanto a la presunción de inocencia o en cuanto a la libertad en el proceso, y dije, no. Por tanto, no estoy ante una excepción que me impida aplicar el principio pro homine y seleccionar la protección más amplia para la persona. ¿Cuál es la protección más amplia? Nuestro artículo 19 constitucional permite en automático la prisión, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no la permiten o dicen que no debe ser en automático, que no puede estar determinada por el tipo de delito, que no puede estar determinada por la gravedad de la conducta, que no puede utilizarse como una pena anticipada, que debe ser proporcional, es decir, en relación con el riesgo que se actualiza, que debe ser necesaria, es decir, que solamente la prisión, por ejemplo, podría justificar o cautelar ese riesgo, que debe ser excepcional. Una autora, Mara Gómez Pérez, dice, me gusta lo que dice sobre la excepcionalidad, dice, este archivo también se los voy a compartir para que lo compartan con el foro si están interesados. Esta excepcionalidad, lo que dice la autora, es que debe usarse en lo menos posible. No en el 20% de los casos, ni en el 10% de los casos, dice la autora, sino que sea de manera inusual. Así es la excepcionalidad que el estándar, que la Corte Interamericana fija. Bueno, entonces, si tenemos dentro de nuestro mismo parámetro de regularidad una norma, o más bien una serie de sentencias que dicen que no puede ser en automático y un 19 constitucional que dice que puede ser en automático, al preguntarme cuál protege más la presunción de inocencia y la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad, pues sin duda es el estándar interamericano. Por eso yo opto por esta protección, esta interpretación que brindan, y no aplico la prisión preventiva oficiosa en todos los casos y en cualquier delito que sea de prisión preventiva oficiosa. ¿Esto significa que luego de no aplicarla digo, vaya usted a su casa? No. Yo inmediatamente después de no aplicarla y explicar por qué no la aplico y no es obstáculo la 293, le pregunto al fiscal o a la fiscal, señora fiscal, ¿tiene usted algún elemento objetivo que indique que existe necesidad de cautela respecto a esta persona? Hay veces que dicen que sí, hay veces que dicen que no, y ya se entra al debate sobre si existe necesidad de cautela o no, que dé lugar luego a la imposición de cualquier medida cautelar, que podría ser incluso la prisión preventiva, pero ya habiéndose justificado. Señoría, entonces, la dinámica de las audiencias en las que usted interviene, entonces, digamos, pasa una vez que ya tenemos esta vinculación, entonces, digamos, no es en automático que hace el pronunciamiento, no se hace el pronunciamiento luego, o sea, en automático, ¿no? De la prisión y decir, bueno, pues en términos, ¿no? Del artículo 167 y del 19 constitucional párrafo 2, ¿no? Pues ahora sí que se procede a imponer esa medida cautelar, ¿no? Sino entonces abre debate para que entonces le justifiquen ahí si el Ministerio Público, pues lo estima pertinente, ¿no? Ahí en esos casos, entonces, mi duda es, en todos los supuestos, o sea, independientemente de qué delito sea, ¿abre el debate? El debate para ver si se Para justifica. el debate de medida.
De medidas cautelares, ajá. O Y sea, es decir, siempre después de que termino de explicar que no voy a imponer la medida cautelar, bueno, ¿qué pasa? El fiscal puede pedir la medida cautelar después de formular imputación, perdón, después de solicitar la vinculación a proceso. Usted sabe, abogada, el imputado puede acogerse al plazo constitucional o a su duplicidad y continuar en 3 o 6 días la audiencia. Ahí el fiscal, cuando uno se le pregunta, después de que se ha determinado que habrá 3 o 6 días de plazo constitucional, uno le pregunta siempre al fiscal, ¿alguna otra solicitud? Sí, su señoría, medida cautelar, dice el fiscal. ¿Le escucho, fiscal? Sí, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque el delito es tal y el artículo 19 lo dice, y el 167 también, y el 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego, o el tal de la Ley de Hidrocarburos. Ah, bien, entonces yo le digo, señor fiscal, sin abrir debate, sin decirle defensor, creo que en alguna ocasión le he dicho al defensor, pero como aquí tiene que ver con una cuestión de derechos humanos, pues yo sin abrir debate le digo, señor fiscal, no coincido con su postura de aplicar prisión preventiva oficiosa. Yo considero que la prisión preventiva debe tener estos parámetros, así lo ha dicho la Corte Interamericana en todos estos casos, así lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos en estos artículos, y nuestro 19 constitucional la permite en automático. Entonces yo, con base en el principio pro homine, es decir, sin analizar la constitucionalidad o convencionalidad del 19, sin declararlo inconvencional, es un aspecto, esto que le comento, pues, importante en técnica. Yo simplemente volteo a ver estos dos parámetros haciéndome la pregunta ¿cuál protege más? No me hago la pregunta ¿es constitucional o no para que sea la primera fase y después poderme ir al estándar interamericano? Yo simplemente los veo y hago la pregunta ¿cuál protege más? Y me respondo el interamericano. Entonces digo, opto por el interamericano que no permite la prisión en automático y por eso le digo fiscal que no la impongo. Terminando esto le digo, ¿tiene algún elemento objetivo en su investigación que proporcione un indicio razonable que permita establecer que hay algunos de los riesgos establecidos en el Código Nacional? Y entonces si él dice sí, riesgo de sustracción por estas razones, pues ahí sí ya abro debate, a ver qué opina defensa. ¿Por qué digo esto, fiscal, abogada, perdón? Porque creo que ha habido una mala práctica por todos nosotros los operadores en cuanto a las medidas cautelares. Olvidémonos de la prisión preventiva. Cuando llegamos a medidas cautelares, el fiscal dice, medidas cautelares, señoría, dígame, presentación periódica. Y ahí como que nos vamos con la inercia y decimos, ¿qué opina? Espérame. La medida cautelar, presentación periódica, no acercarse a cierto lugar, etcétera, es ya la medida específica que va a cautelar un riesgo. Pero antes de discutir sobre el tipo de medida y si debe ponerse o no, debemos discutir necesidad de cautela. Entonces, si por ejemplo un fiscal me dice, oiga, presentación periódica, le escucho, fiscal, sí, presentación periódica por 15 días por tal razón, ¿algo más que decir? Si no me dice nada más, entonces digo, señor fiscal, discúlpeme, pero no me justificó usted necesidad de cautela. La necesidad de cautela, les explico, es la base sobre la que se asientan las medidas cautelares. Si no hay esa base, no hay dónde asentar la medida cautelar y por esa razón no la impongo. Es decir, los jueces no debemos abrir debate a si debo poner o no una medida cautelar si no ha justificado el fiscal necesidad de cautela. Y esa necesidad de cautela es la existencia de cualquiera de estos 3 riesgos que comentamos. Riesgo de sustracción de la acción de la justicia, riesgo de obstaculización del proceso o riesgo para cualquiera de las partes, víctimas o incluso la sociedad. Ay, señoría, la verdad es que es sorprendente, ¿no? El criterio, y digo, ya lo habíamos escuchado porque lo habían retomado en algunos foros, citándolo a usted, ¿no? Pero la verdad es que ahorita que nos los está compartiendo, me gustaría saber el efecto que ha tenido esto, porque evidentemente que, pues, digo, yo al menos solamente tengo conocimiento de usted, que es el único en el país, digo, desconozco si en alguna otra entidad federativa haya algún otro juez que haya o tenga esta misma interpretación
prisión o similar y inaplique la prisión preventiva oficiosa. Me gustaría saber el efecto o cómo ha visto, digo, no sé cuántos años lleva, digamos, con esta interpretación, aplicando este criterio. Pero ¿qué ha pasado? No sé si ahora sí que no le ha llegado por ahí un procedimiento. Compártanos un poco cómo es esta, porque la verdad es que también se requiere valentía para hacerlo, porque pues no es como una práctica tan común, ¿no? Entonces, a ver si nos puede compartir un poco. Híjoles, es una respuesta a la que amerita su pregunta con muchas aristas. Quisiera empezar a decir que sí sé de otros jueces que no la han aplicado, y sé de un juez, por ejemplo, aquí en Tabasco, el juez Ludwig, un juez muy inteligente, muy valiente, juez estatal, juez del Tribunal Superior de Justicia. Hace muchos años él no lo aplicó, y creo que, pero desconozco muy bien cuál era su argumento. Aplicaba el estándar, y creo que nunca se planteaba la problemática ante él, no él que no se la planteara, sobre, bueno, está el estándar interamericano, pero ¿qué pasa con la 293? Entonces, sí, en honestidad, sé que lo hizo hace muchos años. No sé exactamente los argumentos sobre los cuales él lo hacía. Bueno, ya no quisiera dar un poco más detalles de él, pero gracias a Dios tuvieron a bien consultarme si esto estaba jurídicamente bien, porque estaban pensando en sancionarlo. Afortunadamente me consultaron y tomaron en cuenta mi opinión, y yo dije, no, esto que está haciendo el juez se va a aplaudir en unos años porque es lo correcto, se está teniendo al estándar. Y afortunadamente mi opinión surtió cierto efecto, y entonces no sucedió nada. Y bueno, y yo nunca lo hice, yo estaba convencido que eso no se podía hacer por la 293, y cuando yo tomé la decisión de hacerlo fue en el mes de octubre de 2021. Yo regresé al Centro de Justicia Penal el 16 de agosto de 2021, pues regreso después de estar como juez de distrito de amparo, como juez de distrito en materia mercantil y federal. Entonces, sí seguía yo platicando en la academia sobre el proceso penal, nunca me había desvinculado totalmente de él, pero sí llega uno un poco desencanchado. Entonces llegué adaptándome a los nuevos criterios, a ciertas nuevas formas de trabajar. Desafortunadamente me encontré con un sistema que no iba caminando hacia preservar sus principios, sino que ya estaba tomando cierta reversa, que nuestras lógicas y formas de actuar conforme a modelos procesales anteriores, tal vez de corte inquisitivo, ya se estaban apoderando de muchas figuras y estaban haciendo ineficaces salidas alternas, terminación anticipada, libertad en la investigación, casi inexistencia de peticiones de sobreseimiento, muchas figuras que ya se estaban quedando en desuso. Le digo, vengo con esta reflexión, un día analizo la 293 y me convencí tanto de mi criterio que sí estaba el temor de decir, esto no se ha hecho, consideramos que no se puede, podría haber una sanción, podría considerarse que estoy desacatando jurisprudencia, no estoy ratificado. Yo dije, me pueden no ratificar, me pueden suspender para investigar, me pueden cambiar de adscripción, pero yo estaba tan convencido de mi criterio que es un riesgo que asumí. Y tan pronto como se presentó mi primera audiencia, lo expuse mi criterio y resolví de esa manera. Por supuesto, mi asistente jurídica, híjole señor, pero vamos a estudiarlo, me apoyó mucho a reunir el material necesario, se convenció también y dijo, pues vamos, yo le apoyo, ¿no? Solidaria. Y así lo hicimos. Por supuesto que causa reacciones, ¿no? Eres para ciertos actores, pues ¿qué pasa con esta persona, no? O sea, ¿qué pasa con este juez que evidentemente está haciendo cosas que nos está poniendo tendida la cama para la sanción, ¿no? No gustó, se llegó a considerar, como se ha expuesto, que es a favor de la impunidad, o que
no sé, que imposibilita la tarea de las policías o de los órganos de investigación, pero no es así, no es así. La medida cautelar de prisión preventiva viola derechos humanos, la oficiosa, viola la presunción de inocencia, la libertad en el proceso y una serie más de daños colaterales que origina. Y así lo hice, así lo hice. Ahora, ¿qué pasó después? Pues la impugnaron, por supuesto. Y dije, bueno, pues ahora falta ver qué pasa con mi tribunal de alzada. Sí. Pero bueno, el señor magistrado Salvador Fernández León, también siempre un operador muy comprometido con el sistema de justicia penal y porque funcione adecuadamente, pues coincidió con el criterio e incluso por ahí me dijo, pues ya se habían tardado en hacer esto, dijo él, o sea, como que él ya traía esa idea y la confirmó y confirmó las siguientes. Entonces, pues ya básicamente, a menos a nivel de apelación, no hubo problema, fueron confirmadas y yo estuve sosteniendo ese criterio más adelante. Debo decir también que sé que un compañero juez que se encuentra en Colima, se llama Sergio Cigales Obrador, cuando en alguna ocasión que platicamos de este tema, me dijo, oye, qué interesante, permíteme ver tu resolución. Le pasé la versión pública de la resolución, por supuesto, y dijo, ¿sabes qué? Yo estoy convencido del criterio y sé que también él lo ha sostenido. Aunque creo que ahí su alzada no siempre lo ha convalidado, pero él lo ha sostenido también. Entonces, en cuanto al tema de qué jueces lo hemos hecho, yo le podría decir de este juez tabasqueño del Foro Común, el juez Ludwig, hace 5 años. No sé si lo mantuvo, cuáles eran las razones exactamente por las cuales las hizo. El magistrado Salvador Fernández León, que es mi tribunal unitario, el designado para el Centro de Justicia, y el juez Sergio Cigales Obrador, hasta ahora son de los que tengo conocimiento. Ay, gracias, señoría, por compartirnos. Y precisamente en relación a la interpretación que usted hace, ahora vemos que tenemos por un lado un proyecto respecto a un amparo en revisión, el 355 de la ministra Norma Lucía Piña, y por el otro lado tenemos la acción de inconstitucionalidad que propone de la 130/2019 del ministro Luis María. Me gustaría conocer un poco su opinión respecto a las restricciones constitucionales y la interpretación que hace la ministra Norma Lucía Piña en relación a este test, porque si nos fijamos como que tienen dos maneras distintas de analizar la inconvencionalidad de la prisión preventiva. Pero en el caso de la ministra Norma Lucía Piña, ella se va un poco hacia el test de proporcionalidad. Y si analizamos respecto al proyecto del ministro Luis María Aguilar, él se va un poco, bueno, o sea, digamos, él refiere o hace la interpretación de la 293, ¿no? Y refiere que hay que apartarse porque ya no da solución o respuesta a las problemáticas actuales y la interpreta en el sentido de que las restricciones refiriéndose a las de la Constitución, ¿no? Y no tanto a las del 29, ¿no? Sino como otro sentido de estas restricciones. Entonces, ¿qué opinión le merecen estas formas o estos métodos para llegar a estos proyectos? Mire, pues para empezar son estudios jurídicos del más alto nivel de compromiso y profesionalismo. La capacidad que tienen los compañeros secretarios de la Suprema Corte para buscar estas soluciones a problemas, pues no sencillos, sino que sumamente complejos, y sobre todo, que esa solución que logren plantear les sea aprobada por su ministro, que los señores ministros también tienen un alto conocimiento en metodologías de adjudicación constitucional y una formación jurídica bastante importante, pues son estudios, le digo, del más alto nivel. Y lo que es loable de estos dos estudios, aunque debo decir con reserva el de la ministra Piña, porque hoy la ministra Piña dijo que ese proyecto que anda por ahí no se publicó, sino que se filtró y aparentemente dejó ver que no es el proyecto que está presentando o que circuló a los ministros para que se vea en la sesión siguiente, porque es el número 2 de la lista. Entonces,
tendríamos muchas reservas de hacer un análisis de ese proyecto porque la ministra está diciendo que no es el oficial, el que circuló, y aparentemente ni siquiera es el mismo que se va a analizar. Pero sí, en términos generales le puedo decir que representa un esfuerzo sumamente loable y reconocible por parte de los ponentes para hacer efectivos los derechos humanos, para tomarse en serio los derechos humanos, para que no sea un discurso, sino ser congruentes en hacer algo. Como dice usted, brindan propuestas distintas, analizan el 19 constitucional, en ambas posturas consideran que es contrario al estándar interamericano, ellos consideran que la medida de prisión preventiva oficiosa pues no tiene cabida en nuestro sistema de derechos humanos, y luego para aterrizarlo tienen posturas distintas. La acción de inconstitucionalidad del señor ministro Luis María, que en la que es ponente, propone que una vez que se ha establecido esto, se aparten del tema de las restricciones y que ahora las restricciones queden para análisis de la Suprema Corte en casos futuros y que deban ser analizadas por la Suprema Corte con una votación que sea mínimo de 8 ministros. Y el otro proyecto, el de la ministra, una vez pasadas estas etapas, lo que propone es que haya cierto margen de maniobra por los jueces para que en cada caso analicen el tema de restricciones y que dice, claro que esa apreciación, dice la ministra, se reducirá drásticamente si sobre ese derecho humano y en particular hay sentencias de la Corte Interamericana. Básicamente diciendo, aquí no te tendrás que poner a analizar el parámetro de regularidad constitucional tan amplio en los tratados, sino atenderás a lo que particularmente sobre ese tema ha dicho la Corte Interamericana, y básicamente al decir que se reduce drásticamente esa apreciación a cargo de los jueces, es decir, pues hay que atender a las sentencias de la Corte Interamericana. Vemos que no fue sencillo porque llevamos 2 días de sesión con dos de las sesiones más enriquecedoras que ha tenido en los últimos tiempos la Suprema Corte, que hemos disfrutado muchísimo. Yo creo que nunca los abogados habíamos estado tan emocionados porque iba a venir una una sesión de la Corte Interamericana y porque iba a venir una sesión de la Corte Mexicana. Twitter jurídico ha explotado. Y nos tiene fascinados, ¿no? Nos tiene fascinados todo este mundo de la prisión preventiva. Está en los noticieros, está en las pláticas de todos, de la familia. Mis hijos, oye papá, ¿qué es eso de la prisión preventiva? ¿Qué es eso que dicen mis papás, mis tíos? Toda la sociedad completamente interesada. Cada quien desde sus enfoques y formaciones, pero todo el mundo muy interesado por esto. Y bueno, en estas sesiones lo que ha pasado es que pues los ministros, incluso muchos han coincidido en que la medida no es convencional, que es violatoria de derechos humanos, pero se cuestionan si tienen la facultad la Corte de decir esto y que el 19 no respeta este parámetro y por tanto no aplicarlo. Ese es el tema, la metodología o la solución es la que está generando este debate. Y la verdad es que todas las posturas son bastante respetables, bastante razonadas, desde la formación de cada ministro o bien desde su formación, pero además complementados con allegarse de metodologías, algunos haciendo esfuerzos que les permitan encontrar soluciones. Entonces, eso ha sido maravilloso. Y señoría, me gustaría conocer su opinión, precisamente, digo, obviamente ya vimos lo que se mencionó el día de hoy, en particular en la sesión de la Corte, pero desde su perspectiva me gustaría conocer su opinión. ¿La Corte sí tendría facultades para interpretar la constitucionalidad de un artículo? Y como refería, ¿no? No tanto expulsarlos, sino más bien inobservarlo. O sea, desde su perspectiva, incluso retomando también por ahí al ministro Saldívar, ¿usted qué opinión tiene respecto a estas facultades de la Corte, que es donde se centró un poco el debate?
Mire, estas facultades y sobre si las tienen o no, no solamente ha dividido las opiniones e intervenciones de los señores ministros, sino ha dividido a los expertos en derecho constitucional en México. Vaya que han expresado opiniones expertos en esto y se ve que la metodología no es sencilla. Incluso reconocen que el problema es complejo o que tal vez el problema es sencillo, pero la metodología para solucionarlo es compleja porque amerita pues reconfigurar el papel de la Corte en el análisis de la Constitución, y algunos dirían que se sustituiría en el constituyente, en el poder reformador, y que esto extrapolaría las facultades de la Corte. Sin embargo, también hemos escuchado intervenciones donde también nos parece bastante razonable somos el máximo tribunal del país, somos el último intérprete de la Constitución, y si estamos advirtiendo que hay derecho constitucional porque se sigue viendo a los tratados internacionales como ajenos a nuestro sistema, como incorporados pero con cierta inferioridad, como incorporados pero siempre y cuando sean acordes al orden constitucional, de alguna manera verificando esta situación, y otras posturas que dicen, señores, no es el propio constituyente del que estamos hablando. Él habló en 2011 e integró al orden constitucional, prácticamente engargoló a la Constitución mexicana, los tratados internacionales que México ha firmado y las sentencias de la Corte Interamericana que emita, no solo en casos en los que México ha sido parte, sino todos aquellos que resuelve y que se van a seguir integrando a nuestra Constitución mientras se van a ir pronunciando estas sentencias de la Corte Interamericana. Entonces brindan una perspectiva también bastante razonable. No es atender a que si la norma es inconvencional la debo expulsar. Estamos hablando de derechos humanos dentro de nuestro mismo sistema, regulados o reconocidos o protegidos con cierta intensidad en la Constitución y en una sentencia de la Corte Interamericana. También se brindaron perspectivas interesantes en cuanto a que quien tiene el problema en decir es que el tratado, bueno, también se dijo, no es el tratado lo que se incorpora el derecho humano reconocido en el tratado. Entonces, la verdad es que no es sencillo. Los señores ministros han impartido cátedra de derecho constitucional, de metodologías de adjudicación constitucional, de templanza, de argumentación, etcétera, y esperemos, finalmente aquí sí lo que le puedo decir es que no es permisible que incluso aquellos que no han encontrado en la solución que se brinda en el proyecto, no compaginan por la solución que se brinda, pero sí están de acuerdo en que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos, pues ojalá y simplemente no digan no voto, sino que busquen ellos alguna solución para que no se siga aplicando un orden constitucional, por decirlo de alguna manera, lo que dice el 19, a sabiendas de que es completamente violatorio de derechos humanos. Gracias, señoría. Y bueno, me gustaría, siguiendo un poco este tema de la medida cautelar, nosotros vimos la semana pasada, ¿no?, la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues me gustaría conocer su opinión también respecto a la figura del arraigo, porque, bueno, pues están analizando ambas figuras ante pues ahorita están en el periodo de alegatos, ¿no?, que tienen hasta el 29 de septiembre para presentarnos, ¿no?, las partes, pero me gustaría conocer un poco su opinión respecto también a esta figura, y bueno, pues si nos pudiera compartir también algunas impresiones de la audiencia que se llevó a cabo ante la Corte Interamericana. Bueno, pues también una audiencia muy interesante ante los jueces interamericanos. Aquí, por cierto, quiero contar una anécdota. En 2016 participé en un congreso internacional organizado por la Corte Interamericana, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Senado, y me invitaron a dar una plática y hablé sobre el control de convencionalidad, tarea ineludible del juez mexicano. Imagínense, hablar de control de convencionalidad como tarea ineludible del juez mexicano, sí, así lo dije. O sea, yo invito ahí a que los jueces de proceso y los de amparo
no solo los de amparo, sino los de proceso, tanto locales como federales, estamos obligados a hacer esto. Y ahí en primera fila, escuchando mi plática, estaba nada más y nada menos que el juez Humberto Sierra Porto, que había sido presidente de la Corte Interamericana y que hoy fue quien, bueno, en esta sentencia donde participaron el ministro Cosío y el doctor Arturo Bárcena, hizo varias preguntas a los peritos. Entonces fue uno de los momentos más imponentes en mi carrera. Bueno, pues estos jueces, la jueza Patricia Pérez Goldberg, también majestuosa con su perspectiva y las preguntas que hacía, la otra jueza de igual manera, pues brindaron su postura. Lo interesante es que probatoriamente, ¿por qué digo probatoriamente? Porque México, las víctimas, los señores Rodríguez y Alpizar, a través del maestro Simón, pues brindaron sus argumentos. Ellos declaró el señor Rodríguez y presentaron pues pruebas de ello con un perito, el señor ministro Cosío, y el ministro Cosío lo primero que dijo es: las restricciones que yo identifico según la 293 son las del estado de emergencia, las del 29. Y esta medida es inconvencional, no debe existir, etcétera. Viene México, que México defiende las medidas de alguna manera por considerarlas necesarias para la política criminal y muchas tareas del Estado, y ofrece prueba de ello a través de un experto, y ese experto es el doctor Bárcena, y oh sorpresa, el doctor Bárcena dice: la medida no es proporcional, no es necesaria, no es idónea, permite que se aplique sin el estándar interamericano, entonces es violatoria de derechos humanos. Y le preguntan: oiga, pero la 293, y dice: no, pues la 293 no es obstáculo porque dice no está dotada de contenido, no están dotadas de contenido las restricciones, entonces ello permite que se consideren que son las del 29 y que se pueda no aplicar la prisión preventiva conforme al 19 y que se opte por el estándar interamericano. Entonces, básicamente, ¿qué sucedió? Probatoriamente ante la Corte, tanto el Estado mexicano como las víctimas, pues probaron que la medida debe eliminarse, no respeta derechos humanos. Entonces, esa sería mi lectura de la sesión de la Corte Interamericana. Gracias, señoría. Y yo sé, bueno, obviamente que no tiene turbante, ¿verdad? Para predecir el futuro, pero bueno, entonces me gustaría saber dos cosas. Uno, entonces cómo perfila que va a salir la sentencia de la Corte Interamericana y el impacto que esto tendría en el Estado mexicano? Y por otro lado, ya vimos bueno, que los ministros, pues no hay, o sea, en la mayoría, pues coincidieron en que la figura que tendría que es inconvencional prácticamente, ¿no? Todos casi lo dijeron de esa manera, la oficiosidad de esta prisión preventiva, pero si no se llega a este consenso, a reserva de conocer la modificación al proyecto que haga el ministro Luis María, ahora sí que, ¿cómo perfila usted? ¿Cómo se mueven estas fichas jurídicas, ¿no? de los ministros? Me gustaría conocer cómo esta visión que tiene usted de ambos procesos que se están llevando, ¿no? Ambos debates. Yo creo que si se tratara de cosas que hay en una casa de apuestas, estaría mucho más sencillo el tema con la Corte Interamericana. Yo creo que aquí hay un consenso, nadie duda de que va a haber una sentencia de condena al Estado mexicano, que va a haber un pronunciamiento sobre la prisión preventiva, sobre el arraigo, y que va a haber un pronunciamiento también sobre la Corte Interamericana, porque ha percibido, no solamente en este caso, sino en el que hubo una audiencia hace unos meses, se habló en el de Zompaztle, en ese caso, también se habló de la 293 y me di cuenta que los jueces de la Corte Interamericana ya tienen una concepción de la 293 como una sentencia del Estado mexicano que no permite que se aplique el estándar interamericano cuando hay restricciones en la Constitución. Entonces, yo creo que va a haber pronunciamiento o cuando menos alguna manifestación de la Corte en cuanto a que
cuál es el papel de las Cortes mexicanas, si pueden limitar el espectro o protección de las sentencias de la Corte Interamericana. Aunque, insisto, sería innecesario, porque si nos damos el tiempo y nos damos la oportunidad de releer la 293, hoy algunos ministros coincidieron en eso, al no tener contenido, las restricciones válidamente puede sostenerse que son las del 29. La Corte ha dicho en otras que no son las del 29, sino son las que identifica la Constitución, claro, pero lo ha hecho basados en el entendimiento de la 293. Y si la 293 no está dotada de contenido en esa parte, pues entonces estas sentencias tienen una base endeble y una inacertada apreciación de la 293. Entonces sería innecesario. Va a haber una sentencia de condena seguramente hacia México en el caso que usted comenta. El arraigo, ¿qué opino del arraigo? El arraigo, pues, es una figura dentro de un derecho penal llamado derecho penal de excepción, un derecho penal del enemigo, un derecho penal donde a las personas no se les considera personas, sino individuos, donde estos individuos se han comportado de tal manera que representan un peligro para el Estado y por tanto pueden ser tratados de forma distinta, y entre esas cosas o ese trato distinto también tiene que ver con los derechos humanos, y las personas que estén en ese espectro de la delincuencia organizada que representa o que México acogió ese derecho penal de excepción o derecho penal del enemigo, pueden tener incluso restricciones a sus derechos humanos porque son considerados enemigos del Estado. Una de esas restricciones tiene que ver con la presunción de inocencia y tiene que ver con la libertad personal, y permite la ley de delincuencia organizada, la Constitución también, que una persona contra la que hay indicios de que pudo haber cometido un delito, vaya, se le detenga y que un juez ordene que se mantenga esta persona detenida mientras investigan si hay elementos para judicializarlo con otro juez. Es decir, te detengo para investigar. Y bueno, pues es una figura netamente de orden inquisitivo, porque así pasaba en los sistemas de corte inquisitivo y en la misma Inquisición. Vino la Inquisición por él, se decía en aquellos tiempos, se escribe, es decir, fue detenido para ser investigado. Entonces es una figura que no encuentra cabida en un Estado democrático, en un Estado de derecho, y que definitivamente va a ser, pues, no reconocida por la Corte Interamericana. Entonces viene la sentencia de condena por estas razones. Ahora, ¿qué va a pasar con la sentencia de la Corte? Ahí sí tengo un grado enorme de incertidumbre, pero espero que los señores ministros, después de lo que plantearon hoy, y el señor Luis María Aguilar, que ya presidió la Corte, que sabe bien dirigir el debate, puede él mismo, al haber pedido que esto se rediscuta el jueves, hacer un análisis de las posiciones y replantear el debate o el análisis a partir de los puntos en los que sí ha habido consenso por parte de los ministros. Y creo que sí ha habido un alto consenso en cuanto a que la prisión preventiva oficiosa no es respetuosa de derechos humanos, y entonces tal vez busquen no la inaplicación del 19, sino alguna otra solución que sí les permita compatibilizar los derechos humanos que ya son parte de nuestro sistema. Olvidémonos que si son de fuente nacional o internacional, que están dentro de nuestro sistema por disposición del artículo 1, porque así lo dispuso el poder reformador de la Constitución. Gracias, señoría. Y bueno, yo sé que usted es pues estudioso del razonamiento probatorio, que incluso pues ha colaborado con la formación judicial en ese aspecto. Y por ahí también surgió otra interpretación del profesor Jordi Ferrer, respecto a esta interpretación que él hace de esta prisión preventiva oficiosa al no considerarla automática. ¿Tiene usted alguna opinión respecto a esta interpretación que se hace? Pues en que es bastante interesante. Yo no me la había planteado, que una vez que él expuso con mucha claridad, primero la expuso en un video de unos 2 o 3 minutos por ahí cuando él estaba en Cancún en un congreso, y ya después se dio el tiempo
de escribirla y explicarla en videos cortos. Y parece que la posición o esta perspectiva que tuvo el doctor Jordi Ferrer causó eco en la Corte, porque me parece haber observado o haber escuchado en la posición del ministro Alcántara la propuesta de una solución similar a la que el doctor Jordi Ferrer ha difundido. Y también me parece que la ministra Ríos Farjat brindó una posibilidad de resolver el asunto con una interpretación conforme similar a la que ha dicho Jordi. También son bastante razonables las personas que no concuerdan con esta posición, porque dicen, bueno, es que está muy claro el 19 constitucional en decir que oficioso es automático, y que además cuando se busca saber cuál era la intención del poder reformador al establecer la oficiosa, pues se encuentra que la intención era que procediera en automático. Que puede ser incompatible con otras normas de la propia Constitución, y entonces en función de esto se pueda interpretar de manera sistemática y llegar a la conclusión que bien propone el doctor Ferrer. Es cierto, sí es factible. Y bueno, pues está sobre la mesa, ya la adoptaron al menos aparentemente 2 ministros, y pues es una posibilidad. Y aquí a lo que hay que estar abiertos es a una posibilidad de solución, y no casarnos con visiones formales o visiones arcaicas del derecho constitucional o del papel de la Corte. Porque si es así, pues la Corte se tendría que limitar a señalar violaciones y decir, pero disculpe usted, no puedo hacer nada. Oye, Corte, pero es que es violatorio de derechos, estoy contigo, te respaldo, tienes toda la razón. ¿Y qué puedo hacer? Pues sana, colita de rana, pero sigue sufriendo estas vejaciones. No puedo hacer nada porque esperemos a que lo diga la Corte Interamericana. ¿Cuándo puede ser eso? Puede ser pronto, sí, como dentro de 20 años. Esperemos a que lo diga el poder reformador, es otra postura. Pues me parece que el poder reformador puede no tener tanta voluntad en quitar la prisión preventiva oficiosa, según lo han expresado ciertos sectores del Estado. Incluso sobre esto, hasta habría que preguntarnos si basta que la Corte Interamericana resuelva y condene a México, porque hasta hay personas que dudan de manera fundada si México acataría esa resolución y cambiaría su 19 constitucional. Incluso sobre esto hay duda, ¿eh? Sí. Yo creo que por esa razón la Corte Mexicana tiene una responsabilidad mucho mayor. Sí, sí, señoría, sin duda. Y bueno, hemos visto también una presión política que se siente, o se percibe en el ambiente, ¿no? Como exhibir en la mañanera a nuestros jueces, estos comentarios. Incluso por ahí vimos cuando se estaba debatiendo el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Por ahí un diputado, creo que de San Luis Potosí, ¿no? Que estaba diciendo que, bueno, pues la vigencia de los tratados es hasta que los estados quieren, ¿no? Como dando un poco a entender que igual y en una de esas México podría apartarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, bueno, vemos por ahí esta otra, no sé, posiciones como muy radicales, ¿no? Una interpretación constitucional un poco, pues no sé cómo mencionarla, si pasada de moda, arcaica o no sé, pero bueno, pues señoría, le cuento que estábamos con 200 personas en vivo, ahorita son 181 y le paso el uso de la palabra a mi querido Fer. Muchas gracias, querida maestra. Y su señoría, personalmente me gustaría, y a nombre de todo el auditorio, porque si usted se pone a revisar los comentarios, como yo lo he estado haciendo alrededor de esta charla, hay mucha admiración a su persona, y se lo digo con muchísimo respeto, pero también quiero ser muy asertivo. De verdad, hay mucha admiración por la claridad en la que expone, y me uno a este grito social en los comentarios y felicitarlo por su valentía, su señoría. De verdad que no cualquier juez, y pues me uno a este grito social de felicitarlo. Mire,
la verdad tenemos muchos comentarios, tenemos muchas preguntas. Me gustaría iniciar con esta pregunta y lo digo abiertamente para el foro, y me atrevo con la confianza, su señoría. Antes de iniciar la charla, su señoría nos planteó tanto a la maestra como a mí que fueran las preguntas que sean. Entonces, es una pregunta, se lo agradecemos muchísimo. Esta pregunta viene de Líbano Villar, nos dice: ¿todos los ministros de la Corte vinculan las restricciones? Sí vinculan las restricciones expresas al artículo 19. ¿Dónde va a quedar el criterio que ha expuesto el día siguiente en que se resuelva la acción de inconstitucionalidad? Líbano Villar aventó jiribilla esta pregunta, lo conozco muy bien del Twitter, es un personaje de Twitter. Saludos a Líbano. Saludos. Líbano, yo creo que si los ministros, ahí sí es un panorama muy, muy difícil. Si los señores ministros decidieran reanalizar la 293 y llegaran a la conclusión de que ahora sí ya lo dejaran claro y dotaran de contenido las restricciones y dijeran que no son las del 29, sino son todas aquellas acotaciones a derechos humanos que contempla la Constitución, dentro de las cuales no solo está la prisión preventiva o el arraigo, sino también, por ejemplo, la flagrancia podía considerarse una restricción de este tipo. Ahí sí, Líbano, la puerta negra estaría remachada y con 3 candados. Es decir, mi criterio no podría sostenerse. Hasta ahora, según las posturas de los señores ministros, algunos han vinculado las restricciones al 29, otros, pues según lo destacó el ministro, que los votos que en aquel momento se dieron de la 293, algunas dijeron que sí eran las del 29, otras permitían que la Corte lo viera caso por caso. Y bueno, recordemos que solo quedan 5 ministros actualmente en la Corte de aquellos que emitieron ese criterio, y yo no creo que hoy en día vayan a decir que no son las restricciones del 29. También el perito que declaró por México, el experto, el señor ministro en retiro, el ministro Cosío, que tiene una influencia muy grande en el mundo jurídico, dijo que las restricciones son las del 29. Entonces, pues una solución que podrían brindar también los señores ministros es, si algunos no se convencen de que, a pesar de que esto sea violatorio de derechos humanos, y no se convencen por una solución, por considerar que no pueden, yo pienso que además ir al 29 y decir que son todas sería como que además buscar que no haya posibilidades de hacer este control, como por ejemplo lo hice yo y lo han hecho otros jueces, y ojalá y muchos otros compañeros lo estén haciendo a partir de ahora, o digan esto es posible, ojalá y como yo digan es cierto, no lo había visto de esa manera y se puede hacer de esa forma. Sin embargo, como siempre he dicho, tenemos un recelo muy grande con la contradicción de tesis 293, y es como si le dijéramos a la afición, ya hombre, ahora sí vele a las Chivas, o ahora sí vele a la América, ¿no? O sea, yo digo, perdón si me permiten la expresión, que la 293 es el América de México, ¿no? En el mundo jurídico, pero sin fans. ¿Qué pasa con el América? O lo amas o lo odias. Y el que lo odia, ¿no? Entonces, imagínense, la 293 es el América sin fans. Entonces, va a ser muy difícil que aquel que le tira hate al equipo y se lo tiraba a la 293 se reconcilie con ella. Pero démonos la oportunidad, reflexionemos sobre ello, y me parece que es una de las soluciones que podríamos encontrar para no aplicar la prisión preventiva oficiosa. Muchísimas gracias, su señoría, por su respuesta. Como siempre, muy claro. Gracias. Carlos Cuellar nos pregunta, una pregunta: ¿se ha dado el caso, en su experiencia, que al inaplicar la prisión preventiva oficiosa, que no aplique también por darse algún supuesto de la prisión preventiva justificada o justificable, y que se trate de un delito de alto impacto social, y se dé el caso de que la persona no se haya sustraído antes? De lo que yo entiendo de la pregunta es, ¿podrán existir casos en los cuales se impute un delito de alto impacto, se inaplique la prisión preventiva y además no hayan
suficientes, como usted lo decía, justificaciones o razones por parte de la Fiscalía y usted entonces decida pues no aplicar ninguna medida cautelar? Sí, claro que ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque es una de las críticas que se le hace a la prisión preventiva y esto genera en los órganos que tienen la obligación de justificar la necesidad de cautela, que digan, pues aquí no debo llevar nada de material de demostración de riesgo, de alguno de los tres riesgos, porque aquí procede en automático. Y de repente llegas con el juez y el juez dice, no, en automático no lo aplico, dígame si tiene usted elementos para demostrar que puede aplicarse de manera justificada, esa o cualquier otra medida cautelar, y dicen a veces, no, no tengo ningún elemento. Y si me ha tocado que no se ponga ni siquiera una medida cautelar en delitos de alto impacto, inclusive secuestro, porque no se justifica ni siquiera la necesidad de cautela. Olvídese usted la prisión preventiva, o sea, ni siquiera la necesidad de cautela que dé lugar a una presentación periódica. Ha sucedido. El día de hoy les comparto. Hoy tuve una audiencia, portación de arma de fuego sin licencia, la persona detenida, califiqué como legal la detención, quedó vinculado a proceso y me pidieron que aplicara la prisión preventiva oficiosa. Expuse mi criterio, dije que no la aplicaba como oficiosa y que sí tenía elementos para evidenciar necesidad de cautela, y estaba bastante interesante porque me dijo, sí, el señor es de nacionalidad extranjera, centroamericana, y no tiene papeles que acrediten su legal estancia en el país. Y él dijo vivir en tal lugar. Entonces, como no tiene papeles para acreditar su legal estancia, pues en cualquier momento se puede ir y no tenemos certeza. Bueno, pues entonces, ¿qué harían en esa situación? ¿Qué harían? Y yo le dije, bueno, señor fiscal, en ese lugar que dijo vivir, ¿usted solicitó algún acto de investigación y corroboraron si efectivamente vive o no? Sí, también en un ejercicio del deber de lealtad y probidad del señor agente. El señor agente dijo, sí hicimos ese acto de investigación y se encontró que efectivamente abrió una persona del sexo femenino quien dijo ser su pareja y dijo que ahí vive esta persona desde hace tiempo, que viven en unión libre e incluso aparentemente que está embarazada y está esperando un hijo de esta persona. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es que a pesar de que es una persona extranjera, sí demostró estar viviendo en un lugar específico y esto genera, sí, necesidad de cautela, pero no con la intensidad de que sea la prisión preventiva la que se ponga. Entonces, establecimos la presentación periódica, una vez en el centro de justicia de aquel lugar donde está viviendo y otra vez, o sea, es decir, el último día de cada mes de manera presencial en ese lugar y los días 15 de cada mes de manera virtual ante mí. Muchas gracias, su señora. Muy interesante el caso que nos está platicando. Y estaba bien, fue difícil la decisión. Pero por eso este país necesita jueces valientes como usted, su señoría. Gracias, Abraham Herrera nos dice, ¿cuál es el panorama social y procesal que usted prevé en el caso de que la prisión preventiva oficiosa salga del mundo jurídico? Pues un panorama maravilloso. O sea, sentí algo en el pecho ahorita que usted lo preguntó. Es un panorama donde se va a ejercer un derecho penal adecuado a un sistema democrático, a un país democrático como México, a un país que concuerde con esa intención que reformó el sistema penal y que sea congruente completamente con esa intención de reforma y que podamos verdaderamente llenarnos la boca de que tenemos un sistema penal distinto. Es un panorama donde va a haber una mayor exigencia para los operadores del sistema porque van a tener que justificar caso por caso la necesidad de cautela. Es un panorama donde nos tenemos que acostumbrar. Es lógico. La sociedad es punitivista. Es más, ahora les comparto, no sé qué tan apropiado sea que lo diga, pero pues con mi mismo papá el debate siempre de que si lo dejé libre o no lo dejé libre. Él es la primera persona que desaprueba mis decisiones, ¿no? Y nunca sabiendo qué pasó en la audiencia, o sea, simplemente porque la persona salió libre, o sea, por el solo hecho de que la persona no esté en prisión, sin saber si hubo justificación o no, en fin. Pero es entendible que la sociedad está lastimada, la sociedad, debemos reconocer que nosotros, los operadores, las autoridades,
hemos generado ilegítimamente este sentimiento en la sociedad de desconfianza hacia nosotros, y la sociedad está buscando retribución, está buscando de alguna manera saciar este enojo social en el castigo hacia las personas. Las prisiones de México están en situación deplorable. Recientemente lo vimos en el documental Duda Razonable, pero no sé si ustedes estén de acuerdo, mostramos más empatía a los seres humanos con apoyar a un refugio de mascotas y de adopción de mascotas que en juntar gente que quiera destinar tiempo y recursos para mejorar los espacios de una prisión. Enseguida dicen, no, desgraciados, que ahí se queden, por eso que sufran, o sea, que esto incremente su sufrimiento. Oye, pero no tienen agua, desgraciados, pero sufren calor, pero duermen muchos en una celda. Y la sociedad está molesta, la sociedad busca eso, pero si no damos el paso y empezamos a hacer las cosas de manera distinta, nunca vamos a comenzar a avanzar y que las nuevas generaciones puedan irse sensibilizando con una cultura diferente. Si seguimos así, nunca va a haber una cultura diferente porque vamos a mantener siempre la misma. Y van a aprender los que vienen detrás de nosotros que a la persona en proceso penal se le debe castigar. Esto influye hoy en día, maestra Ángela, sé que usted es una litigante bastante activa en derecho penal, influye muchísimo con los acuerdos reparatorios, por ejemplo. ¿Qué pasa con el acuerdo reparatorio? Como la víctima debe dar su consentimiento, no hay acuerdo reparatorio porque casi ninguna víctima quiere decir sí. Y no acceden, entonces tienen el control y no accedo al acuerdo reparatorio, pero sí me doy por reparada en un abreviado, es decir, pero que sí lo condenen y le pongan sentencia. Oiga, pero si aquí lo único que pasó es que se le afectó con 2,000 pesos, se los está pagando, le está dando 4,000, no me importa, que me dé los 4,000, pero en el abreviado, donde sí implica una sentencia. Entonces también tenemos que reflexionar sobre la configuración de los acuerdos reparatorios en sede judicial, porque como criterio de oportunidad, el fiscal puede decidir no llevar a cabo una investigación o una persecución penal si se repara el daño en un asunto patrimonial sin violencia, por ejemplo. Y sin el consentimiento de la otra parte. Si el imputado repara el daño y reúne las condiciones, el asunto se acaba. Claro, controlable judicialmente. Pero cuando ya vamos a la fase judicial, se requiere de la autorización o del consentimiento de la otra persona y casi ninguna víctima tiene consentimiento. Los órganos del Estado no dan su consentimiento. Han instituido normas internas que no son acordes ni al Código Nacional ni a la Constitución. Por ejemplo, Pemex sí celebra acuerdos reparatorios, pero si los asuntos tienen que ver con hasta 2,000 litros, por ejemplo. 2,100 litros ya estuvo. No, internamente no lo aceptamos. Oiga, pero la Constitución no lo restringe. La ley para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos no establece esos límites. La Constitución no establece esos límites, pues sí, lo sentimos mucho, pero nuestra institución no. Entonces, con mucho gusto que nos lo reparen, pero vía procedimiento abreviado. Y así CFE y así, pues, quien puede dominar, hacen de juguete o letra muerta estas figuras porque dicen, no, yo no le entro. Y no están funcionando estas figuras porque estamos permitiendo que se apoderen de ellas con el hecho de negarse a dar su consentimiento y no está funcionando el sistema en esa parte. Muchas gracias por su respuesta, su señoría. Yo tengo una pregunta ahorita, voy a abusar de su confianza, si nos permite 2 preguntas más, su señoría. Las que gusten, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Aquí todas, por favor, sus reacciones, comentarios, para que también lo vea su señoría, porque estamos muy activos todos, todavía seguimos 173 personas. Yo tengo una pregunta, su señoría. Dígame. En la licenciatura, cuando yo tomaba la clase de Derecho Constitucional, el doctor Marcos del Rosario nos decía, hay algunos jueces que no aplican
no inaplican una norma en un control de constitucionalidad o de convencionalidad, porque si no lo hacen, no hay consecuencias. Y si lo llegan a hacer, puede que haya consecuencias de naturaleza administrativa o tal vez se vaya algún recurso, apelación, etcétera, amparo. Usted decía, y quiero explorar un poco esa visión, de cómo usted reunió valor, se convenció, usted lo decía, me convencí de mi criterio y empecé a aplicarlo. ¿Cómo cree que pudiera usted algún consejo para que más jueces del país lo hicieran? ¿O qué lo llevó usted a convencerse de llevar a cabo este ejercicio de dogmática jurídica? Híjoles, pues primero mi convicción de que yo no podía estar sosteniendo y ser pasivo y ser simplemente un contemplador de una figura violatoria de derechos humanos, de que se estaba aplicando sin proporcionalidad, sin excepcionalidad, sin que pudiéramos nosotros de alguna manera controlar si se ponía o no, sabiendo que además el hecho de mandar a una persona a prisión, lejos de beneficiar a la sociedad, a prisión preventiva, le puede perjudicar. ¿Por qué? Porque nuestras cárceles no están hechas para prisión preventiva, están hechas para cumplir sanciones. Entonces, sobre todo los centros de reinserción federal, ahí es donde además la prisión preventiva afecta el derecho de defensa, porque un defensor tiene muchas trabas para ir a hablar con los imputados, porque no están diseñados para eso, para constantes pláticas y diálogos y estar viendo constantemente a sus abogados. Están hechos para que solamente los días de visita vayan las personas a visitarlos. Entonces, cuando a una persona se le manda prisión preventiva oficiosa o justificada, las estamos mandando a convivir con personas que han cometido delitos y están cumpliendo penas. Claro, idealmente se dice que sea en un lugar distinto a aquel que está destinado para la ejecución de sanciones. Las prisiones no tienen esos lugares distintos. Entonces, estamos mandando, por ejemplo, ahora a una persona que cometió un robo en casa-habitación, que está conviviendo con personas que están cumpliendo sentencias por secuestro, por extorsión, por homicidio, y lejos de hacerle un bien a la sociedad, pudiera ser que esa persona se contamine y termine después, al reinsertarse a la sociedad o al terminar su proceso o lo que suceda, haciéndole un mal mayor a la sociedad que el beneficio que se le causó al mantenerlo en prisión preventiva. ¿Qué fue lo que me hizo tomar la decisión? Una convicción de hace mucho tiempo de que los jueces de proceso somos la primera instancia de control de regularidad constitucional. Le mandé a la maestra Ángela Frías, si es usted tan amable de compartir con el foro también, profesora. Escribí sobre esto el año pasado. Y además, Fernando tiene una posición muy, muy legítima. En México siempre hemos tenido una visión muy formalista del derecho, muy sacramental. Entonces, desde el 99, por ejemplo, por decirle algo, si trazamos una línea cronológica, había jueces valientes y jueces, pues simplemente jueces, ni siquiera le quiero decir que inteligentes, que leían el 133 y decían, se arreglarán a la Constitución, es ley suprema, incluso contra normas internas contrarias a la Constitución. Pues había jueces de proceso que no aplicaban normas internas por preferir la Constitución, y la Corte dijo, uy, no, eso está prohibido. Eso se llama control difuso y el control difuso está prohibido. En México hay control concentrado. Y la Corte dijo, el 133 no dice lo que dice, porque solito sí puede ser que diga lo que dices, dice, ¿no? Que diga lo que dice el 133 muy claro, pero hay que leerlo en conjunto con el 103 y 107, dijo la Corte. O sea, en México tenemos el 133, pero también tenemos un 103 y 107, donde tenemos un juicio de amparo, que es el mecanismo destinado para el análisis de constitucionalidad de las normas. Entonces, aunque el 133 diga esto, solo son los órganos de amparo quienes de manera concentrada pueden analizar esto. Y
esta visión se sostuvo hasta 2011, cuando en el Varios de Radilla se dijo, no, estamos en un modelo de constitucionalidad difuso, ex oficio, además oficioso. Después hubo una sentencia por ahí en 2015, pero siempre digo que hay que leer las letras chiquitas. Se hizo por 7 votos el Varios Radilla. En 2015, apenas hay una oportunidad, se cierra un poco esa puerta y se dice, no, los colegiados solamente pueden analizar oficiosamente o hacer control de regularidad oficioso solamente respecto a la ley de amparo, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Civiles. No del Código Civil del acto reclamado, ni del Código Penal del acto reclamado, ni de la ley administrativa, porque no tienen competencia. Oye, espérame, soy competente para conocer el asunto, pero no tengo competencia. Un tema de la interpretación del concepto competencia, pero también lo hizo 7-11 o 7-10. Finalmente, la Corte volvió a abrir la puerta el año pasado en la 351, contradicción de tesis 351-2014, si no me equivoco, o amparo en revisión 351-2014, y dijo, no, hombre, claro que pueden, deben hacerlo, y es lo que deben hacer los jueces, todos los jueces del país, los colegiados, los juzgados, etcétera. Y bueno, yo me formé en amparo, entonces yo estaba habituado al control de regularidad constitucional y esto me permitía de alguna manera saber cómo aproximarme al tema. ¿Por qué las autoridades de proceso locales, sobre todo, no lo hacen? Porque estuvo prohibido. Y como usted dice, porque estaba prohibido y entonces te hacías acreedor a una sanción administrativa o peor si violabas la prohibición de controlar de manera difusa la Constitución. ¿Sabe usted, Fernando, a qué contrasentido se llegaba o podía llegar en un juzgado de distrito mixto? Se podía ver, y esto nos lo comentaba en clase el magistrado Fernando Amorosis Aguirre, ya en retiro. El juez de distrito tenía en su escritorio 2 expedientes, una causa penal y un amparo. En el amparo tenía, por ejemplo, un auto de formal prisión por el delito de ataques a las vías de comunicación, delito que había sido declarado inconstitucional por la Corte. Y decía, no, qué terrible, inconstitucional, concedo el amparo para que no se le aplique el artículo 172, creo que era ya no me acuerdo. Cerraba el juicio de amparo donde había considerado inconstitucional el artículo y había ordenado que no se aplicara, abría su causa penal y dictaba un auto de formal prisión por ese mismo delito. Porque si bien era inconstitucional, estaba prohibido que controlara de manera difusa la Constitución. Entonces, como juez de amparo, lo declaraba inconstitucional y como juez de proceso lo aplicaba. Y lo considerábamos normal. No, mire, abogado, está bien, aquí lo tengo que aplicar, usted promueva amparo y ya el juez de amparo entonces lo va a aplicar. Fíjense, todo a un sistema de remisiones así. Entonces yo ahí sostengo en ese trabajo que pues naturalmente las autoridades de proceso no desarrollaron las habilidades necesarias para ejercer el control de regularidad constitucional, y entonces siempre me pasaba incluso como litigante, oiga, esto, dígaselo al de amparo, ¿no? Que lo haga el de amparo, que el juez de distrito lo aplique o que el colegiado lo aplique. Y luego llegabas al juzgado y el juzgado decía, no, pues que lo haga el unitario que lo haga el colegiado, y colegiado, mejor que lo haga la Corte. Y se volvía una cadena sin fin. Muchas gracias, su señoría. Y por último, tenemos la pregunta de Víctor Zúñiga, que nos dice, ¿considera oportuno dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, toda vez que fue legislada posteriormente a la obligación del Estado mexicano a no imponerla? Y nos aclara, es decir, el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa vino con la reforma del nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se celebró en la anualidad de 1981. Sí, bueno, o sea, como que si posterior deroga anterior, no entiendo mucho la pregunta por ese sentido, pero sí considero que deben aplicarse porque si bien fue instituida constitucionalmente en el año 2008, en 2011 cambió el orden y el modelo de control y el modelo de derechos humanos en México, ¿no? Si vamos a temporalidades, 2008 se establece la prisión preventiva oficiosa con el cambio de sistema, tan importante el cambio de sistema que fue la plataforma para la reforma en materia de derechos humanos de 2011.
Y en 2011, entonces, se modifica el artículo primero constitucional, se redefine el parámetro de regularidad constitucional y pues ahí habló el constituyente, se incorporan a nuestro derecho los derechos humanos de fuente internacional y reconocidos en las sentencias de la Corte Interamericana, forman parte de nuestro sistema y vía pro homine, sin declarar inconvencionalidad o inconstitucionalidad, simplemente nos preguntamos con qué intensidad protege uno u otro, y entonces opto por la interpretación que le da el que protege con mayor intensidad. Incluso podría ser que la respuesta sea que la Constitución brinda una protección con mayor intensidad que el orden internacional, y estaríamos optando por interpretar conforme a la norma constitucional y no. O incluso podría ser que nuestro artículo 19 no sea inconvencional, pero proteja la presunción de inocencia en un 80% y el estándar internacional en un 85%. Solo por eso tendríamos que optar por el estándar internacional. Creo que aquí lo que nos confunde o genera debate es que resulta que el 19 es inconvencional porque contraviene completamente el parámetro interamericano, y por eso entramos en el debate de es inconvencional y vemos como que primera vía o estación en la que hay que parar la inconvencionalidad o estudio de constitucionalidad del 19, pero no es necesario hacerlo. La pregunta que se tiene que hacer uno vía pro homine es ¿qué tanto protege este derecho, el marco constitucional, y qué tanto lo protege el marco internacional? Y ahí decido cuál aplicar sin declarar inconvencionalidad o no. Es más, es sin inaplicar el 19. Yo no digo, por tanto, inaplico el 19. Yo digo, quedándome con estos dos, sí inaplico el 117, inaplico el 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego o el de la ley correspondiente, y digo, ahora ya me quedo con dos preceptos, el 19 y el marco interamericano. Este brinda una protección mayor, opto por la interpretación que brinda el estándar interamericano, pero no digo, inaplico el 19 y entonces me voy por este. Señoría, de verdad, muchísimas gracias por la cátedra que nos acaba de dar. Ya son las 9 de la noche con 48 minutos y todavía están 170 personas en vivo. Yo quería ahora sí que hacerle una petición muy especial. De verdad, explica tan bonito, de una manera tan didáctica, que me encantaría que ahora, digo, yo le invito por ahí como una petición, y me imagino que el foro lo va a compartir. Necesitamos criterios orientadores para la imposición de la prisión preventiva justificada, porque la verdad es que estamos viendo en las audiencias, o uno que va como abogado defensor, ¿no? La verdad es que uno ve que de repente, híjole, ahí está como el tema, ¿no? Más allá, digo, obviamente el tema de la prisión preventiva oficiosa es el tema, pero también la prisión preventiva justificada, de verdad que, híjole, no. Y cito algunos casos no muy famosos. Por ejemplo, ahorita tenemos el tema de Murillo Karam, ¿no? Que atrajo los reflectores nacionales, ¿no? Que por su código postal prácticamente es una causa de riesgo de sustracción a la acción de la justicia, ¿no? Y tener amigos que tengan dinero, ¿no? Entonces vemos de repente un poco este tipo más allá de que son temas políticos, ¿no? Pero creo que sí nos hace falta o estos criterios orientadores respecto a la imposición de la prisión preventiva justificada. Y me encantaría, señoría, que usted escribiera al respecto, ¿no? Como sus no sé, como su visión, precisamente utilizando también el razonamiento probatorio del que usted mismo que ese también es otro tema, ¿no? El estándar de estos riesgos, porque pues a final de cuentas son hechos futuros que no se han realizado, ¿no? Entonces, de realización incierta, estos riesgos. Entonces, bueno, a mí me gustaría que próximamente desarrollara o escribiera algo y que lo viniera a compartir aquí en Atenea, porque es el tema que tenemos pendiente. Entonces, me gustaría que nos compartiera alguna reflexión antes de terminar la transmisión, señoría. Los rayos están duros aquí, igual y en veces me quedo sin luz. No. La reflexión es que reflexionemos, que tomemos conciencia de quiénes somos y qué papel tenemos todos los operadores de los sistemas.
que vayamos con una visión distinta, que estamos en un siglo diferente, que seamos conscientes de que las escuelas que nos formaron no están ni siquiera hoy en día a la altura de formar a los abogados del siglo XXI. Las escuelas que nos formaron no estaban ni siquiera a la altura para producir abogados que nos desempeñáramos en sistemas escritos. Entonces, mucho menos están a la altura de abogados que nos desempeñamos ahora en escenarios orales, que es hacia donde va la tendencia de cambiar de metodología todo proceso. Incluso en algún momento llegaremos al amparo oral. Que tomemos en cuenta que ya no son las soluciones que nos enseñaron en la escuela las que se necesitan para estar a la altura de los problemas de hoy. Los problemas jurídicos son distintos y ameritan soluciones diferentes. En la escuela nos enseñaron ley posterior, deroga anterior, método de interpretación gramatical, pero hoy en día es necesario que vayamos adquiriendo desde la facultad el conocimiento sobre las metodologías de adjudicación constitucional, qué es el control de convencionalidad, qué es la interpretación conforme, qué es el test de proporcionalidad, cuál es el escrutinio, cómo debo hacerlo, darnos más herramientas de argumentación. Nadie hace más con las palabras que nosotros los abogados, y sin embargo en las universidades no nos forman para trabajar con las palabras, no nos hacen expertos de la palabra, de los argumentos, de la construcción de oraciones. Y otro aspecto muy importante, ya, señores, la justicia no son los juzgados ni los tribunales. La justicia del futuro es la justicia alternativa. Y tenemos que incorporar a esos vetustos y obsoletos planes de estudio de las universidades que no se han renovado en esto, que tiene que haber un 35-40% de la formación del abogado, de un promovente de la cultura de la paz, de un experto en poder facilitar procesos de mediación y conciliación, incluso de procesos restaurativos, que verdaderamente brinden una solución alterna y que no llenemos los juzgados, porque ningún sistema judicial aguanta el número de conflictos que se presentan. Menos ahora después de pandemia, que empezó a surgir otro tipo de problemas con hasta quien no compraba de manera electrónica empezó a comprar por necesidad de hacerlo, entonces incrementaron los cobros no deseados en las tarjetas, etcétera. Entonces, esas habilidades que se requieren para los procesos de justicia alternativa son habilidades que los abogados no nos dan, que son propios de los psicólogos o los que estudian conflictología. Inteligencia intrapersonal, interpersonal, abordaje, generación de empatía, generación de confianza, saber qué pasa en el conflicto, saber que el otro busca alianzas, mantenernos con nuestro lenguaje siempre objetivos e imparciales, lenguaje corporal y lenguaje verbal, y que esa es la justicia del futuro. Entonces, las reflexiones son muchas. Nuestra profesión es maravillosa y nunca había sido tan emocionante ser abogado como en los tiempos que estamos viviendo. En nosotros está el cambio, ser factores de cambio verdaderos, pero no más abogado 14 y 16 y súpleme la deficiencia en la queja, no más abogado que menciona conceptos jurídicos que ni él mismo conoce, no más abogados que conforme a la sana crítica sin saber qué es la sana crítica, de acuerdo con las máximas de experiencia, porque pienso que las máximas de experiencia son algo que mi argumento no revela que en verdad lo conozca, pero así somos los abogados, ¿no? Abogado por lógica jurídica, y nos encanta usar muchos conceptos que a veces no manejamos. Entonces, yo creo que esa es mi reflexión, que tomemos conciencia de que no estamos capacitados para estar a la altura de los tiempos y que debemos estarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, quienes estudian derecho no ejercen necesariamente en tribunales, tienen que además acreditar o exámenes ante comités que tienen los tribunales o ante barras. Y del 100% de abogados que egresan de una facultad, solo el 30% acredita esos exámenes para barras. Entonces, en los tribunales te encuentras solamente al 30% de las personas que egresaron de las universidades, que están en la misma sintonía y que tienen un nivel de preparación similar todo. Entonces, aquí cobra relevancia el tema de la colegiación que tanto se ha mencionado en México y que los colegios luego se terminan convirtiendo en
en instrumentos o plataformas políticas y no cumplen con la función de las barras de otros lugares. Pero bueno, perdónenme, pero me apasiona, me encanta lo que hacemos, me encanta mi profesión y esto es un poco, yo creo que de lo más importante sobre lo que tenemos que reflexionar. Muchas gracias, señoría. Y le cuento que todavía están 163 personas. Ya saben todos la manera en la que despedimos a nuestros invitados. Entonces, manden stickers, manden reacciones ahora sí que para que su señoría pueda tener, aunque sea el contacto virtual. Es momento de mandarle ahora sí que los aplausos, emojis, stickers. Ahora sí que denle las gracias a su señoría de manera virtual. Y Anita, los aplausos, por favor, para su señoría. Ya le están mandando ahí, no sé si alcanza a ver, mire, stickers. Fíjese que no soy muy bueno con estas cuestiones tecnológicas. Aquí tengo el Facebook, pero no logro. ¿Pero ya está viendo? Sí, ya. Ya se lo puse en la pantalla. Mándenle reacciones para que su señoría las vea. Ahí saludos, Tommy y demás amigos que veo que están conectados. Un placer. Oiga, Ángela, ¿podría irme contando la anécdota que me sucedió con Arturo Bárcena en cuanto a la 293? Con esa me despido. ¿Cuál? Mire, Arturo Bárcena, quien resulta que intervino como perito en la corte, es uno de los redactores de la 293. El día de hoy dirige la escuela judicial. Yo como juez mercantil estuve proponiendo pues que hubiera capacitación en esta materia, etcétera. Entonces me permitió trabajar de manera virtual con él. Me encomendó la creación de algunas materias de justicia adversarial, en fin, veníamos trabajando. Pero nunca, pues yo era juez mercantil, había tocado el tema de la 293, que en realidad yo lo veía como, pues qué buen académico, pero finalmente es el redactor de la 293, ¿no? Yo también con este recelo por la 293, antes de que me reconciliara con ella. Entonces, en una ocasión, cuando vuelvo al sistema y hago esta reflexión, le escribo a Arturo Bárcena y le digo, Arturo, ¿a qué se refiere la 293 con las restricciones? ¿Has escrito algo sobre ellas? ¿Y qué creen que me dijo Arturo? No me contestó. Silencio. Y dije, híjoles, es que yo considero que son las del 290, las del 29 y por esta razón podríamos considerar y pienso que puedo inaplicar prisión preventiva oficiosa y silencio. Y luego un mes después me aviento la inaplicación. Arturo, te comparto que ya inapliqué la prisión preventiva oficiosa y lo hice con esta consideración más o menos. Diciembre, pues yo dije, ¿sabes qué? Arturo, disculpa, pero habíamos tenido un diálogo constante y desde que te dije de la 293 y las restricciones, pues ya no hemos hablado. Disculpa, me toqué algún punto sensible y la verdad es que me contesta con la generosidad y amabilidad que tiene él y me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, tengo miles de tareas que yo lo estaba viendo, la escuela estaba muy activa y me dijo, para nada. La 293 tiene mala prensa, incluso más de la que se merece. O sea, él reconoce que la 293 merecía mucha de la crítica que tenía. Y él me dice, pero para nada, si tú tienes una posición sobre ella y tienes incluso una posición crítica, compártela por favor conmigo. Si tú tienes esa posición, pues adelante, aunque no conoció a fondo mi criterio. Y bueno, qué sorpresa que yo pensé que hasta había tocado un punto sensible y se había molestado, pero en realidad se trataba de que él estaba bastante ocupado, retomamos muy bien el tema y pues oh sorpresa que terminó citando este criterio como un ejemplo para mostrar que la 293 no es este obstáculo. Tanto que destacó, primero decía, hay jueces, y luego dijo, bueno, pues hay un juez que lo ha hecho de esta manera, considera este criterio, que es tan solo una de las formas de interpretar la 293, ni siquiera la única, ¿no? Pero él en este ejercicio de honestidad intelectual, académica, y además con la generosidad que le caracteriza, me dijo, no, hombre, para nada, y si tienes una posición crítica, compártela, por favor, y adelante, o sea, pégale a la 293. Ay, señoría, de verdad, muchas gracias. Gracias de verdad por su tiempo,
por compartirnos de una forma tan didáctica. Soy fan, señoría. Ahora sí que tiene 3 fans. Aquí le decía a Anita, a Estefer y a mí, y creo que todos los que están siguiendo la transmisión. Entonces, de verdad, le agradezco el que se haya tomado, primero que haya aceptado la invitación y que se haya tomado pues estas 2 horas de su noche. Yo sé que está cansado, que acaba de tener audiencia, ¿no? Pero de verdad, ahora sí que se lo agradezco demasiado. Las puertas del Instituto Jurídico Atenea pues están abiertas para usted. Y bueno, pues a todos los que están siguiendo la transmisión, acuérdense que son martes de charlas jurídicas, estamos en la 5ª temporada, que por cierto le cuento, señoría, que empezamos transmisiones el martes pasado y vino el maestro Simón y pues nos contó todo el tema del caso García Rodríguez y Reyes Alpizar y bueno, nos contó por ahí todo el tema, de cómo llegó el asunto y bueno, todo lo que no sabíamos, pues nos contó por ahí, ¿no? Les digo el chismecito jurídico. Y bueno, pues recuerden que todos los martes tenemos aquí transmisiones de charlas jurídicas. Si quieren su constancia, manden mensaje de WhatsApp al 55 11 21 02 10, que es el número del Instituto Jurídico Atenea. Y vamos a subir ya las charlas jurídicas, tanto la del maestro Simón como la de su señoría, ya van a estar en el canal de YouTube del Instituto Jurídico Atenea. Suscríbanse y vienen también cursos para, pues para todos ustedes. Bueno, pues señoría, gracias Fer por apoyarme como en la co-conducción y gracias también a mi querida Anita, que siempre está por ahí muy atenta de todo este tema del Zoom y de las redes sociales. Gracias, Anita, por tu apoyo. Gracias a todos. Nos vemos el siguiente martes. ¿Podría usted compartir mi Twitter, Ángela? Por favor. Sí. Anita, no cortes la transmisión, espérense. Señoría, ¿cuáles sus redes sociales? ¿Dónde lo pueden encontrar? En Twitter con EAOR13, @ E de Eduardo, A de Alberto, O de Osorio, R de Rosado, 13, EAOR13. También les recomiendo una cuenta que se llama @oraljusticia, que tiene que ver con muchas cuestiones de oralidad mercantil. Y ya, básicamente. Y si me permite, Ángela, únicamente hacer una dedicatoria. Sí. El Poder Judicial de la Federación es una de las mejores instituciones del Estado mexicano, de la cual me honro formar parte, y quiero dedicar esta plática a uno de los hombres más valientes que ha tenido. Quiero dedicar esta plática a Uriel Villegas, quien desafortunadamente fue asesinado hace 2 años en el cumplimiento de su función. Y esta plática es para él, para honrar su legado y honrar su vida y lo que significó para nosotros y sigue significando incluso después de su muerte. Aprovecharé de difundir a través de ustedes que estamos organizando un homenaje a él junto con una universidad, la Universidad de Negocios de Tabasco. Va a ser un homenaje académico cultural. 26 pintores expondrán obras alusivas a la vida de Uriel, al suceso de su muerte, a la justicia. Son 16 pintores adultos y 10 niños. Se hará una exposición con las pinturas. Esperamos contar con todos los personajes de redes sociales que nos ayuden a difundir, con el canal judicial, y esperamos que podamos hacer una exposición itinerante, que se expongan las obras primero aquí en Tabasco y después que se expongan en la Escuela Judicial, en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte, y que con esto podamos seguirle dando un significado y sigamos haciendo vivir el legado de nuestro compañero Uriel. Un ataque contra un juez es un ataque contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Y debemos proteger a los jueces y a todos aquellos que luchan por los derechos humanos, por protegerlos, por reconocerlos. Sí, su señoría, muchas gracias. Y digo, si me permite, cuando tenga ese flyer de ese evento, pues le damos difusión en nuestras redes sociales para invitar a los abogados a que participen en las actividades del homenaje al juez Uriel Villegas, ¿no? Que en paz descanse. Entonces, y recuerden, se me olvidó, su señoría muy amable, ya saben, bien generoso, bien buena onda, nos compartió unos
documentos que, por cierto, unos dos tienen un supervalor para él porque tiene sus anotaciones originales. Entonces, bueno, tuvo la generosidad de compartirnos sus anotaciones que le hizo a la 293/2011 y viene también ahí me pasó bibliografía, ¿verdad, señoría? Es un trabajo que condensa las sentencias de la Corte Interamericana que hablan sobre la prisión preventiva oficiosa y que me sirvió para mi primera resolución en la que la declaré, en la que la inapliqué, basado en ese documento que también tiene algunas notas y subrayados míos. Ay, no, de verdad, esos son súper valiosos, como eso y los códigos marcados, de verdad que son algo que, híjole, yo les digo que siempre lo traigo ahí en el coche, le digo, no, si se llevan mi coche, que se lo lleven, pero que me dejen mi código. Entonces, bueno, todos esos documentos que tienen nuestras anotaciones son muy valiosos. Gracias, señoría, por compartirlo. Se los voy a subir a redes sociales, lo ponemos también en el canal de YouTube para que lo puedan descargar, y bueno, ahorita ya lo subimos a Twitter y a Facebook para que descarguen el material. Gracias, señoría. Ahora sí, Anita, nos vamos. Gracias a todos. Muchas gracias por todo. Saludos, amigos, a todos los amigos que están en redes.